Miremoslo ahora para Libra. ¿Cómo vas a estar viviendo esta experiencia si eres de ascendente en Libra, verdad? Signo solar Libra. La entrada triunfal de Mercurio en Sagitario el día de hoy, miércoles 29 de octubre, te corresponde en la casa 3. Pues si eres ascendente en Libra, esta es una casa que demanda mucho estudio o momento de estudiar, Libra. Estos Libra me encanta, que es que Libra está teniendo unos aspectos muy bonitos y ya pues cumplieron años, la mayoría de Libras, ya el sol pasó por allí. Esto ayuda a salir de la zona de confort mental, pero esto es distinto porque es como si Mercurio en ese zigzag, Mercurio en esa Z, estuviera ayudándole a Libra a transitar unos procesos difíciles, a trabajar una conciencia distinta, a encontrarse con ellos mismos. Cuando la casa 3 y la casa 9 están en movimiento por Mercurio y Urano, en tensión, en zigzag, en movimiento, llamémosle movimiento, no nos pongamos tan técnicos de con orbes y todo esto, no, movimiento. Esto genera para Libra encontrar nuevas alternativas de poder negociar los duelos. En la casa 3 y en la casa 9 cambiamos de planes frente a la vida y vemos la vida con una fe distinta, con un observador distinto y encontramos valores que nos enriquecen. El hecho de que Urano esté en Géminis trabajando en la casa 9 y Mercurio esté en Sagitario a partir de hoy, pues es todo el mes de noviembre donde Libra va a poder replantearse, recapitular, rediseñar planes, relaciones sobre todo, estar como muy atento a decir qué relaciones siguen, qué relaciones estoy dispuesto a cortar definitivamente de un uranazo. Y pueda que, por eso no hay que subestimar un Libra, no hay que subestimar a Libra. Sí, ellos son muy queridos y una persona ascendente en Libra va a ser súper querida contigo, una persona de Sol Libra te va a querer, te da tiempo, todo está allí porque Libra siente, ahora con Venus en Libra además, pues los Libra están súper amables, súper bellos y tú no te aburres con una persona ascendente en Libra, Sol Libra, son muy queridos, Sol Luna Libra, pero están en un momento de su vida donde están siendo muy analíticos, muy Mercurio en casa 3. Recuerden que la mejor posición que tiene Mercurio es la casa 3, porque es su casa. Entonces, cuando Mercurio visita la casa 3 en Sagitario, quiere decir que ya le dio toda la vuelta al zodiaco, ahora se encuentra con Urano y Libra, muy seguramente ya muy querido, muy amable, muy de todo, muy diplomático, Libra, pero vamos a ver un Libra en el mes de noviembre que tiene la fuerza de, mira, de un momento a otro te dice, ¿sabes qué? No te vistas que ya no vas. Hasta aquí. Ya ahora sí llegué a mi tope, llegué a mi, se me llenó la copa. De una manera muy Libra, de una manera muy nice, de una manera muy linda, de una manera muy bonita, pero ya no te vistas que no vas. Esos son finales, son cierres, son momentos donde salimos de una zona de confort muy mental, solo que Mercurio en la casa 3 da mucho la facilidad de concluir y de llegar a esa parte de concretar y decir, ya, lo que necesitaba saber, ya lo supe. Lo que necesitaba esperar, ya lo esperé. Las oportunidades que estaba dando, ya las di. Es como ese momento resultado final donde acciona Libra con Mercurio desde la casa 3, desde la mente, desde la palabra, y Urano le permite tener esa fuerza de un día para otro. Esto va a ser de fácil, de un día para otro. Entonces Libra, un muy buen aspecto. Si ustedes tienen alguna situación por ahí enredada, eres de ascendente Libra o Sol Libra, y hay un tema por ahí pendiente de así, de relaciones o de cositas y demás, tal parece con este Mercurio y Urano que se llegó el momento de finiquitarlo. De una manera muy armónica, de una manera muy diplomática, pero además que coincide un tema especial y es que Venus está en su signo. Entonces, cuando Venus está en su signo y Mercurio está en su casa en oposición a Urano desde Géminis, pues Libra dice, pues sí, ya qué más espero, ya me quedó súper claro. No había tomado la decisión antes porque me faltaba esperar esto. No le había dicho esto a esta persona, pues porque estaba esperando a ver qué. No tal cosa porque Libra es el que siempre, ok, me juego hasta la última, ok, voy a esperar. Ok, está bien, pero también tienen un punto de límite. Entonces siento que esto les va a ayudar mucho. Además, Venus también está haciendo un aspecto positivo con Quirón,
que habla de cortes y de finales interesantes. No es fácil y el confort se puede volver una habituación donde la psique encuentra el lugar para proteger la estructura. Por eso puede ser peligroso eso de salir de esta zona como se pide olímpicamente. Me gusta esa definición que das, Liliana, está muy bien. Un abrazo. ¿Quiénes son Leo? Libras, ascendentes en Libra, en YouTube, dicen por acá. Mucha ansiedad y rabia, Escorpio, ascendente. Eso, mira. Eso con Mercurio en Sagitario sale de todo. Muy bien. Ustedes me pueden enviar aquí en TikTok un mensajito para poderlos leer y también en, bueno, YouTube, y si ustedes están ahí en YouTube, en Facebook, Instagram. Recuerde que estas redes cuando no se escribe se va bajando el nivel. Entonces ahí está marcando un punto de, si no quedo hablando solo, se corta el live porque ya supera los 45 minutos. Entonces cuando el video, el en vivo supera los 30 minutos, el algoritmo lo toma como que es una máquina que está ahí, si no hay interacción de parte del público. Entonces, estimado público, estimada audiencia, si me estás viendo, coloca un hola o algo para que no se vaya a cortar por lo que ya pasamos más de media hora, 45 minutos, ¿sabes? Un hola o algo así está bien. Aquí atenta, dice Blanca Alcázar. Muy bien, Blanca,